Es nuestro fin de semana de sección de cambio climático y por eso saludo con mucho gusto a mi compañera y coordinadora de opinión del periódico Excelsior, Lorena Rivera, quien nos viene a platicar sobre un tema muy importante. ¿Cómo estás, Lore? Hola, muy buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes. Algo que no conocíamos y que es muy importante tener la información para saber cómo cuidar. Tenemos como un pulmón, una esperanza, por decirlo así, ¿no? Así es. Fíjate que hace unos días el Fondo Mundial para la Naturaleza dio a conocer un reporte donde nos habla de 7 maravillosos ecosistemas que poco conocemos y que no son tan famosos como el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Pero este reporte del Fondo Mundial de la Naturaleza es muy puntual en decir, estos 7 ecosistemas son importantes porque los hemos olvidado, pero son importantes para la sobrevivencia del planeta. ¿Por qué? Porque albergan una gran cantidad de biodiversidad, tanto de animales como de plantas, pero que también dan sustento a poblaciones, es decir, a gente y sus comunidades, y que de alguna manera están también siendo afectados por la producción humana, pero también, obviamente, por lo que ya hemos platicado aquí, el cambio climático. El cambio climático no está perdonando absolutamente ninguno de los ecosistemas. Y los focos rojos y de alerta y de cuidado tienen que ir a estos 7 ecosistemas. Pero ¿cuáles son estos 7 ecosistemas? El primero es el cerrado, es la sabana brasileña, ocupa el 20% del territorio de Brasil. Y te digo, no es tan conocida, pero es muy importante como el Amazonas, el cerrado, esta sabana. Y aquí hay una biodiversidad de plantas y animales y creen que es el 5% de todo el planeta. Wow. Entonces creo que sí es un porcentaje muy importante. Aquí vamos a encontrar osos hormigueros, jaguares, que hay que recordar que el jaguar es como uno de los felinos emblemáticos de América. Así es. Entonces hay que ponerle mucho ojo a esta zona, y también nos da servicios esenciales como para las comunidades, para la gente que vive ahí, y desafortunadamente esta zona está siendo afectada por la gran producción de carne de res y de soya. Entonces aquí el Fondo Mundial de la Naturaleza pone la alerta de se puede realizar, pero de una manera sostenible. Hay que cuidar esta zona del cerrado, la sabana brasileña, porque es muy importante para el pulmón del planeta. Ese es uno. Ese es uno. El otro es bosques de miombo. Es la zona boscosa de África Central y Meridional. Ahí habitan elefantes, rinocerontes, jirafas, cebras y muchas otras especies salvajes. Este sistema único está llamado así porque su característica son los árboles miombos, que son son grandes y que dan muchísima sombra. Y también aquí esta zona es del doble del tamaño de Alaska. Y está formado por pastizales tropicales, por sabanas, por matorrales. Y dice aquí que aunque no ha sido muy tocada esta zona, sí está empezando a tener la intervención de la agricultura, la ganadería y el carbón. Ahí es donde ponen la atención el Fondo Mundial para la Naturaleza. El siguiente ecosistema es el bosque de Amur Eilon, que va desde la frontera de China y Rusia, y aquí también hay una gran biodiversidad la que habita. Aquí habita uno de los felinos también más cazados y que está en peligro, el leopardo de Amur, al igual que el tigre. Entonces, aquí en esta cuenca también señalan que hay que cuidarla porque también funciona eso como un pulmón donde se filtra también el CO2, el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Vamos con la cuarta zona, la región del Gran Mekong. Esta zona va de la meseta tibetana hacia las costas de Vietnam. También aquí en este ecosistema dice que cuenta con especies raras. Es un bosque donde hay también manglares, hay comunidades costeras que también hay pesca, y aquí la población vive eso, justamente de la pesca, y también pone la atención WWF, por sus siglas en inglés, del Fondo Mundial para la Naturaleza, que el Gran Mekong ha perdido más de un tercio de sus bosques en 50 años debido a la expansión agrícola y el desarrollo económico. Nosotros quizá los veamos muy lejanos, pero realmente son muy importantes. La biodiversidad, yo creo que es lo esencial de estos 7 ecosistemas, justamente porque es lo que estamos perdiendo, Lore, y lo que tenemos que cuidar, esta variedad, esta biodiversidad que obviamente se rompen, se
como desaparecen especies y Así nos es. afecta a nosotros. A todos, exactamente. Hay otro, por ejemplo, otro de los ecosistemas que sería el número 5, los bosques de Nueva Guinea, que son tan importantes como el Amazonas y el Congo, de acuerdo con el fondo. Y aquí ocupa el tercer lugar entre las zonas más grandes del planeta. Aquí esta región ocupa el 1% de toda la superficie de la Tierra y habitan canguros, palomas gigantes y otra diversidad. Sobre todo esta región es muy rica en especies de orquídeas, diversas orquídeas. Entonces, aquí también dice, bueno, aunque no está siendo tan tocado, ya empieza a encender los focos porque empiezan los cultivos de cacao, de café y el aceite de palma. El aceite de palma, cuando se cultiva esta planta, se arrasa con todo, se queman los bosques, se quema todos los árboles para poder plantar y que tengamos la palma de aceite, que es uno de los elementos más contaminantes que tiene el planeta y es un emisor de gases de efecto invernadero impresionante. Entonces aquí el foco sí es importante por el aceite de palma, que es muy peligroso en ese sentido. El siguiente, que sería el sexto ecosistema, es el bosque del este de Australia. Aquí en estos bosques aunque dice que Australia es generalmente una zona desértica, aquí hay bosques tropicales y templados y también hay sabanas y matorrales sobre la costa de Australia, y aquí hay una gran biodiversidad también, que tiene especies entre plantas y animales, y se encuentran 150 especies de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, que no se encuentran en otra parte del mundo, son como se conocen, endémicos, ¿no? Claro. Y desafortunadamente estos bosques están padeciendo un rápido ritmo también de la ganadería, la agricultura y sobre todo el embate del cambio climático. Cada vez las temperaturas en esta zona son más altas. Y eso también hace que las tierras tengan un proceso de desertificación. Entonces, ese es el foco que enciende sobre esta zona de los bosques de Australia. Y finalmente... finalmente son las grandes llanuras del norte. Aquí el fondo nos habla que hacía 200 años habitaban millones de bisontes en esta zona. Pero justamente cuando llegaron los pioneros por ahí del siglo XIX, siglo XX, estas praderas empezaron obviamente a ser degradadas de alguna forma para la productividad de las personas, ¿no? Entonces mataron bisontes, mataron a muchas otras especies animales, y esta zona es un paisaje que está ubicado en Estados Unidos y que ha ido perdiendo cada vez más hectáreas de territorio justamente debido a la actividad humana. Y desafortunadamente dice que esta zona emite, por la destrucción de sus bosques, emite gases de efecto invernadero equivalentes a más de 100 millones de automóviles en la carretera. Entonces, esta afectación es muy, muy grande en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Estos 7 ecosistemas, si se deja de talar y tirar los bosques, obviamente son pulmones para el planeta. Pulmones. Y por esperanzas para nuestro exactamente, planeta. Y por eso es la importancia de poner el ojo en estas 7 zonas, que para nosotros aquí en México podría ser muy lejano, pero lo que hace por el planeta también a nosotros nos beneficia. Entonces, el saber que hay organizaciones que están poniendo los focos rojos en zonas que son ricas en biodiversidad es importante para cada uno de nosotros, aunque, como te digo, los veamos muy lejos. Brasil es un país muy cercano a nosotros y debemos de tener ese cuidado, y después de ver ese cuidado de estas zonas, hay que voltear hacia las propias. Claro, la selva lacandona, por ejemplo, hay que ponerle atención porque también es un pulmón de nuestro país. Tener justo la conciencia de que todavía tenemos estos lugares, que tenemos que cuidarlos, que tenemos que preservarlos, y justo teniendo la información y la conciencia, de alguna u otra manera vamos a poder hacer algo. Y como bien dijiste, vamos a empezar por nuestro entorno, como siempre se lo pedimos. Muchísimas gracias, Lorena Rivera. Nos vemos en 15 días. En 15 días nos vemos. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Es momento de una pausa, no se vaya, regresamos con más información aquí en Excelsior Televisión.